En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas, Simón? ¿Y no viven entre nosotros todas sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, yo creo que podemos en algún momento meditar en este contexto, sobre todo en la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Una de las cosas que tenemos que destacar en primer lugar: no podemos conocer a Jesús sin estar con Él. Esto ya lo habíamos señalado hace ya buen tiempo, también en otro programa en el que de alguna manera nos invitaba a que nosotros estuviéramos con Él y compartiéramos con Él. Y nos hace saber que nadie puede hablar de Él si no es por la acción del Espíritu Santo. También lo decíamos poco antes de Pentecostés, hablábamos un poquito sobre esto. E incluso tanta gente, o incluso ahora nosotros, nos podemos hacer esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? La palabra de Dios nos responde: ¿quieres saber quién es este? ¿Quieres saber quién es Jesús? Lee lo que la iglesia te dice sobre Él. Habla con Él en la oración. Sigue sus caminos en sus mandamientos y sus enseñanzas. Así sabrás quién es Él. ¿Quién es este hombre que ahora también nos habla a nosotros en este tiempo? Porque Él también nos dirá en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero para nosotros tiene que tener sobre todo un significado profundo en la medida que vamos entrando en ese contexto de su palabra, en ese contexto de su persona, en ese contexto en el cual el Señor sobre todo nos habla. Y hoy podemos decir que a través del profeta Ezequiel nos habla de manera muy especial de este profeta, aun cuando fue escrito en el pasado. Sin embargo, nos acerca de una manera sobre todo muy especial en qué nosotros pensamos hoy en este tiempo, sobre todo de Jesús. Muchas veces las personas podemos estar como aquellos que nomás miran de lejos, pero nunca entramos en ese concepto de ver qué es la realidad de aquella circunstancia, aquello que acontece. Y a veces nos quedamos en la periferia y desde ahí juzgamos. Y cuando juzgamos de esa manera, podemos decir que en primer lugar no estamos siendo objetivos. Segundo, estamos partiendo a veces no de conceptos claros en los que en algún momento tratamos sobre todo de situarnos en esa relación con las personas. Perdón. Sin embargo, ¿qué podemos en algún momento decir? Una de las cosas que se destacan de manera muy importante es, como escuchábamos ahorita en la primera lectura del profeta Ezequiel, donde Dios le pide que le hable al pueblo. Primero le haga ver quién es el pueblo. Y el pueblo dice: es un pueblo duro, de cabeza dura, de corazón duro, que no entiende, que no escucha, que no sabe en algún momento valorar lo que yo he hecho por él. En este sentido tenemos que decir que viene siendo también la misma pregunta que hoy nos podemos hacer. En algún momento, ¿cómo entender al profeta? El profeta Ezequiel para su pueblo era simplemente uno más entre el pueblo. Y sin embargo, allí Dios le estaba diciendo: tú vas a ser un signo para este pueblo. Háblale. Jesús llega en su momento y en su tiempo de su pueblo y dice: háblales. Y Jesús cumple con aquella misión haciéndole ver al pueblo sobre todo cómo en algún momento el pueblo no entiende todavía. ¿Quién es este? Sigue siendo la pregunta. Hoy también podemos decir que mucha gente en algún momento duda también del mismo Jesús en nuestro tiempo. Hoy sigue preguntándose: ¿pero quién es? ¿Por qué? ¿Por qué creer en Él?
¿Por qué tengo que confiar de que Él me va a salvar, que es el Hijo de Dios, que ha hecho? Si ya estamos a 2000 años después y con ciencia, tecnología y todo. Sin embargo, Él está presente en nuestra historia. Hoy podemos decir que nos inspira, nos habla y nos lleva sobre todo para que nosotros vayamos acercándonos sin rodeos al Evangelio, para ir por la vida haciendo siempre el bien. Esa es la razón al final de cuentas por la cual se hace presente el profeta en su tiempo, en su pueblo, y Jesús en su tiempo y en el pueblo también les hace ver a través de los milagros que va realizando. Y por eso la pregunta, ¿quién es este hombre? Entre otras cosas, podemos decirlo así, uno más entre el pueblo. Un hombre o una mujer como nosotros, del pueblo en medio de donde quiera que nos podemos sobre todo mover, cuyos padres conocemos, cuyas familias conocemos, y ahora resulta que ahora transmite la palabra de Dios. En este momento podemos decir como de alguna forma, eso era lo que cuestionaban sobre Jesús. No entendían cómo era posible que aquel hombre que lo habían conocido desde niño, que había estado entre ellos, que había hecho en algún momento, había trabajado de carpintero con su padre José, que había estado entre toda su familia, que eran pues los más cercanos. Regularmente las familias, era cosa curiosa en el pueblo de Israel, se vivía una experiencia en la cual teníamos José Antonio Pagola, nos dice cómo de alguna manera tenemos un elemento en el cual el pueblo vivía entre la familia, estaban 4 o 5 familias juntas, como casa común, aunque tenía cada quien sus lugares, su espacio, pero así, todos juntos. Por eso dice, nosotros lo conocemos, están de nosotros, miren, fulanos, aquellos son parientes de él. Y porque aquí nos dicen nombres de personas muy concretas, pero luego nos dice también hermanas, todas sus hermanas. Simplemente en el Evangelio, y aquí quiero destacar un poquito esto porque es el punto de caballito de batalla con muchos elementos de alguna forma que niegan la virginidad de María, en el que dicen que tuvo más hijos de José, etcétera, etcétera. Yo simplemente les digo, en ningún momento podemos encontrar, después de este paso que dice aquí, los hermanos y las hermanas de Jesús. No lo están con él, no están con María, no están en ningún momento en ese proceso, sobre todo en los momentos claves de la vida de Jesús. ¿Dónde lo encontramos? En la fiesta. Jesús dice, en la fiesta del Evangelio de San Juan, en el capítulo 2 dice, fue invitada María, su madre, y Jesús también con sus discípulos. Pero no dice, fueron invitados todos sus hermanos y todas sus hermanas. Sí, nada que ver. Segundo, llega el momento en que Jesús está predicando y en algún momento dicen, afuera están sus hermanos y sus hermanas. ¿Por qué? Porque les avisaron que Jesús estaba medio loco. Y dice Jesús, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos, mis hermanas? Aquel que cree, que habla y que pronuncia sobre todo el seguimiento del Señor. ¿Sí? Y allí tenemos otro de los elementos en los cuales vamos a fijarnos enseguida. Tenemos también el momento de la entrega de Jesús. ¿Dónde están los hermanos y las hermanas de Jesús? No aparecen. En la cruz, ¿dónde están los hermanos y las hermanas de Jesús? No aparecen. ¿Quién es el que está? Dice, el Evangelio es muy claro. Dice, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Desde ese momento, el discípulo amado Juan se llevó a María a vivir con él. ¿Por qué no se fue a vivir con sus otros hijos? Es decir, aquí es las cosas absurdas que a veces queremos un poquito para denigrar, para quitar esa imagen de María tan maravillosa que tenemos los católicos, en los cuales amamos, honramos, queremos. No digo, oigan esto, para todos nuestros hermanos cristianos y católicos, no adoramos a María. Bien claro, bien cuadradito. Ahí no podemos, o redondito, como quieran ponerlo, pero a María no la adoramos. María es una criatura, es una hija de Dios, que es un medio ciertamente privilegiado en la historia de la salvación. ¿Para qué? Para que llegue la salvación al mundo. Así como en el pasado Eva se convirtió en un signo de muerte para los hombres, ahora se convierte María en un signo donde surge la vida para los hombres. Y esto es maravilloso. Por eso tenemos, yo creo que en algún momento, que expresar esto con todas las palabras, sobre todo para evitar ese tipo de confusión que a veces intentan algunas personas por ahí meternos dentro de la iglesia diciendo, es que ustedes son idólatras porque adoran a María. No la adoramos, que quede bien claro. Segundo momento, podemos decirlo así, la iglesia ciertamente ante estas situaciones que hoy vivimos en algún momento es cuestionada. ¿Por qué?
porque por sus defectos, por los sacerdotes que en algún momento no cumplimos con nuestra misión, con las situaciones que vivimos, a veces incluso de unas situaciones difíciles. Sin embargo, la pregunta sería, ¿cómo nos atrevemos, cómo se atreven a hablar en el nombre de Dios cuando a veces estamos así nosotros viviendo de esa manera? Yo les digo, somos un medio, no somos el punto de inicio y partida para la salvación, somos un medio para llevar nada más, un canal. Yo les digo, ese canal, como en algún momento por allí lo he señalado en más de alguna ocasión, somos como ese pequeño canal que a veces lleva mucha basura, muchas cositas, pero que al final de cuentas por medio de la llave entra solamente el agua. Se queda todo fuera de ese lugar. Se filtra. Y allí es para nosotros, sobre todo en ese sentido, la iglesia, con todos sus defectos que tiene, porque es una cuestión humana también. Sin embargo, nos deja un elemento que es la gracia de Cristo a través sobre todo de ella, porque lo dijo: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Vayan, lleven, transmitan el mensaje de la salvación a todos los hombres, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese sentido tenemos que decir, somos mensajeros débiles ciertamente, pero Él siempre nos envía a proclamar este mensaje de salvación, y de alguna manera tenemos que decir, no es solamente los profetas, los sacerdotes, sino todo cristiano estamos llamados, ¿para qué? Para hablar de la palabra de Dios, para transmitir la palabra de Dios, para hacer que esa palabra se escuche en todos los medios y en todos los lugares. Y este es un camino y un medio. Este medio de comunicación, el Facebook, este medio de comunicación, la radio, nos lleva sobre todo a encontrarnos con ese Dios que nos sigue hablando hoy en nuestro tiempo. Y Jesús nos tiene que ayudar ahora para que transmitamos ese mensaje, porque no podemos entender de otra manera. Dice precisamente la palabra de Dios, no se puede hablar de Jesús si no es por inspiración del Espíritu Santo. No se puede hablar de Dios, no se puede hablar de Jesús si no está el Señor con nosotros. El profeta Ezequiel también es cuestionado en algún momento. ¿Y este quién es? ¿Por qué nos dice esto? Vete a predicar a otra parte, incluso le dicen. Y sin embargo, el profeta tiene un mensaje muy concreto. Dice, a este pueblo de cabeza dura, dirígete, háblale, dile, hazle saber que necesita cambiar, que necesita mejorar su vida, que necesita ser transformador. Luego viene el apóstol Pablo, que lo que te decía hace un momentito, cómo en algún momento Pablo defiende la legitimidad de su ministerio sabiendo de su debilidad. Dicen por ahí los exegetas que en algún momento él tenía una tendencia sobre todo a la sexualidad, que en ese sentido era su debilidad, y sin embargo que la sublimó de tal manera, por eso dice que a él le costaba trabajo, dice, este ministerio que tengo, ahora me tengo que estar cuidando mucho. ¿Por qué? Porque esto es mi debilidad y tengo que cuidarla. Otros dicen que no, que era una cuestión también física, que en algún momento incluso lo llegan a pintar por allí cascorbo, un poquito así sus pies de charrito le decían por allí, y que era una de las cosas que le impedían también ser alguien más efectivo. ¿Por qué? Por la movilidad y todo. Y de alguna forma dicen que era una cuestión física, otros dicen que no, que era una cuestión emocional. Sin embargo, tenemos que decir, Pablo fue un gran maestro de los gentiles, Pablo fue un gran profeta de los gentiles, Pablo fue un gran fundador de la iglesia entre los paganos, y Pablo fue, juntamente con Pedro, los que en algún momento dieron esa estructura a la iglesia desde los mismos principios para que iniciara el mensaje de Jesús. Tenemos un gran rollo allí en ese sentido, sobre todo cómo se actúa en este momento, sobre todo el escándalo de los paisanos de Jesús. Se escandalizan de él, ¿por qué? Dice, lo conocemos. Estamos hablando de un hombre de 30 años, Jesús 30 años. Para esa edad, todo judío ya tenía una familia, estaba casado, estaba viviendo ya con hijos y todo. Eso es lo primero. Este hombre, este carpintero, no está casado, vive con su madre, se dedica a su trabajo y de repente surge que ahora es un profeta. El escándalo de Dios es precisamente en ese sentido. No aceptan esa encarnación de Dios de manera, sobre todo en esta sencillez, en esta humildad, en esta vida ordinaria tan insignificante, un hombre del pueblo. Eso es lo que en algún momento para ellos les escandaliza mucho. ¿Quién es este? ¿De dónde le surge todo ese tipo de sabiduría, todo ese tipo de cosas que ahora nos presenta?
Solo aceptan a un Dios del Antiguo Testamento. ¿Cuál era esa manifestación de ese Dios del Antiguo Testamento? El fuego, la tormenta, el huracán, el poder, la majestuosidad, en algún momento la fuerza que de alguna forma se manifiesta, pero se les olvida de alguna manera aquella situación que en algún momento nos presenta Elías en el monte. Dice, todo esto pasó, el temblor, la tormenta, los rayos, el trueno, todo, etc. Y Dios se le presenta en una pequeña brisa, una brisa suave. Entonces, aquí es donde viene la diferencia también en este momento, el escándalo de los paisanos de Jesús, que lo ven un hombre cualquiera y no entienden de dónde ahora viene este tipo de situación y de cosas en las que él se presenta como alguien que tiene el poder y regala a aquellos que lo tocan y que están cerca de él, le regala la gracia. La gracia de la salud, la gracia del bien, la gracia de la paz, la gracia de arrojar fuera los demonios, etcétera, etcétera. Nos cuesta a veces también a nosotros aceptar a un Dios que pasa por la vida como uno más, como otro cualquiera. No aceptamos a un Dios que trabajó con manos de hombre, que pensó con inteligencia de hombre, que obró con voluntad de hombre, que amó con un corazón de hombre. Esto, de alguna forma, es todo lo que tendríamos que decir en algún momento, sobre todo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en algún momento, sobre todo, tenemos que destacar una cosa. Él, lo único que no vio fue el pecado, como tú ya decías hace un momento, y esto es de una manera muy especial, podríamos decirlo así, es semejante a nosotros, menos en el pecado, como dice la carta a los Gálatas. Por otra parte, también tenemos en la Gaudium et Spes, en el número 22, un elemento que se señala sobre todo. Los hombres de todos los tiempos preferimos a veces a un Dios majestuoso que habita más allá de las estrellas, a ese Jesús maravilloso que se cansa, que tiene, en lugar de ese Dios maravilloso que se cansa, que tiene hambre, que tiene sed, que a veces no descubrimos esa humanidad de Jesús. Y esto, de alguna manera, tenemos que decir cómo lo encontramos a través del Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, donde nos dice, llora por la muerte de su amigo. Ante la muerte, dice, también él se muere de miedo. Lo encontramos en el capítulo 14 de Marcos, y donde podemos decir, siente necesidad de clamar a su padre, ¿por qué me has abandonado? Y tenemos una de las expresiones más grandes, sobre todo en algún momento, en este Dios que en algún momento se presenta para nosotros, en el trabajo, en el sufrimiento, en la angustia, porque Él lo ha vivido, lo ha experimentado, y para nosotros pues nos invita en algún momento, sobre todo, ¿qué tenemos que hacer? Esto es lo más difícil en algún momento. La gente se escandaliza de Él. Ahora, ¿cuál es el escándalo de Jesús? Aquí es donde tenemos también que preguntarnos. Jesús no se extraña de que se escandalice de cualquier cosa. No se escandaliza de nuestras miserias, de nuestros pecados, de nuestros miedos, de nuestras situaciones humanas. Tiene un corazón tan grande que sabe perdonar. Lo que sí se escandaliza Jesús es de nuestra poca fe. Qué poca es tu fe, ¿sí? Y también se los dice, qué grande es tu fe ante aquel hombre que en algún momento dice, basta con que tú digas una palabra y mi criado se sanará. Y sin embargo, la respuesta más grande en aquel momento es, Jesús escandaliza de la gente que no entiende todavía entre su pueblo, su gente, su propia casa. Dice, no entiende cómo que es que no creen. Han visto, han escuchado, saben de los milagros y las obras que ha realizado, y sin embargo, ¿qué es lo que encontramos? A esa gente que sigue diciendo, ¿y este quién es? ¿De dónde le viene esto? Si lo conocemos, está en medio de nosotros. Y por eso Jesús dice, Él se escandaliza de nuestra poca fe. Por otra parte también tenemos, Él se acerca siempre a ese Dios en el cual manifiesta la bondad. Abba, papá, o papito, como en algún momento podemos decirlo así de alguna forma, en el contexto propiamente de la palabra. Él se acerca a ese Dios con sencillez, con ternura, con encanto de niño, o también con amor de mujer, porque también lo expresa de esa manera. Amó a todos los hombres, niños, mujeres, ancianos, a todo mundo, lo amó como lo que era, nada más. No se puso a juzgarlo, es que tú eres esto, tú eres aquello. No, nosotros tendemos muchas de las veces a eso, a juzgar a los demás desde un criterio propiamente, vamos a decir así, un criterio un poquito, voy a hablar de manera así un poquito fuera del lugar, en el que de alguna forma se convierte para nosotros en una dificultad. ¿Cómo entender al otro sin juzgarlo?
Y yo siempre les he dicho en algún momento, si nosotros nos ponemos en ese plan de querer juzgar a los demás, comencemos por nosotros. Y tenemos mucha cola que nos pisen. Así es. Es una de las dificultades más grandes que en algún momento yo siempre les digo, nadie te pone como juez de otros. Entendamos esto, hermanos, familia. Nadie nos pone tampoco como jueces de nadie más. Su vida es algo particular. Tú no entras en su mente y en su corazón para entender sus situaciones personales. Entiéndelo. En primer lugar, ni vas a cambiar a la persona porque hables, critiques, murmures de ella. Y aunque sea tan grande, así yo les digo con esta palabra, aunque sea tan grande su falta, que se ve y se nota como el cerro de Tancítaro que tenemos aquí nosotros al pie, que es el más grande del estado de Michoacán, y que lo vemos y sabemos que ahí está. Sin embargo, en la falta de un hermano, no conoce el corazón, no conoce sus situaciones, no conoce su mente, no conoce su interior. Por lo tanto, no juzgues a aquel que está contigo. Yo creo que podríamos partir un poquito por allí. Estamos también a veces cuestionando nuestra vida a partir de una creencia de un Dios que es vengativo, que es justiciero, que es grande, que es eterno, que es más allá de nuestro alcance. Y queremos que a veces nuestra fe sea de esa manera. Yo les digo, muchas de las ocasiones todavía en algún momento nos quedamos con esa imagen del Antiguo Testamento. Esa imagen en el cual seguimos pensando en un Dios más allá de nuestra realidad, más allá de nuestra vida personal, más allá de lo que en algún momento nos presenta Jesús. Un Jesús humano, un Jesús cercano, un Jesús que vive entre nosotros, un Jesús que trabaja entre nosotros, un Jesús que sufre por nosotros, un Jesús que se duele de aquellos que padecen y sufren. Por eso yo creo que este libro que en algún momento ya presentábamos ahorita, Recuperar el Proyecto de Jesús a través de Pagola, yo creo que tenemos una enseñanza grandísima. De alguna forma podríamos decir, ¿quién es Jesús? ¿Quieres escuchar un poquito más de él? Sobre todo por escritos. Aunque tú puedes entrar ciertamente a través de la misma palabra de Dios y la Biblia, decir, Jesús es esto porque tiene esas características y sacándolas. Pero si ya te lo dan así como dicen, masticadito, desde una perspectiva ciertamente, pero que tú puedes luchar por leer, por estudiar, yo se los aconsejaría. Si las personas pueden conseguir este libro de José Antonio Pagola, yo les diría, consíganlo, vale la pena. Tiene una maravillosa experiencia, así de un sabor agradable, el ir leyéndolo, el ir escuchándolo, el ir sobre todo meditándolo, y nos va a dar una respuesta, yo digo, grande. Y no es por otra. La editorial Nueva Etapa Evangelizadora se llama por aquí un poquito la editorial, creo que ese sí, Nueva Etapa Evangelizadora, y es el primero de cuatro libros. Recuperar el Proyecto de Jesús, luego el segundo es Anunciar a Dios como buena noticia, y luego enseguida Hacernos seguidores de Jesús, y al final Camino concreto de evangelización. Ciertamente el Papa Francisco ha tomado muchos elementos en los cuales de alguna forma sobre todo nos va a dar una respuesta partiendo de esa imagen de Jesús. Creo que el Papa Francisco es alguien que, aunque a lo mejor ya él no ha leído este folleto, o si ya lo leyó, yo digo que él se identifica. Haz de cuenta que estás viendo al Papa Francisco el día de hoy, que está diciendo, ve a tu hermano, estate con tu hermano, comparte con tu hermano, ayuda a tu hermano, hazle saber que estás ahí, que está Dios con él. Y el proyecto de evangelizador va en ese sentido. Como Jesús habló a su tiempo, hoy la iglesia habla a nuestro tiempo. Y ciertamente tenemos que decir que hay muchos elementos que en algún momento podríamos sobre todo señalar en ese sentido, pero que nos cuesta trabajo a veces entender. Aquí es algo de lo que en algún momento cuesta tanto trabajo, sobre todo en la relación con otras personas, porque siempre la expresión es, ¿tú qué me puedes enseñar? O que me puede enseñar si yo lo conozco, sé quién es. Sé que en algún momento su vida ha sido así y empieza un poquito a sacar, como dicen por ahí, los trapitos al sol. Se nos olvida realmente que hay un gran compromiso en el que debe haber una gran responsabilidad, sobre todo de mirar, todo hombre es perfectible, todo puede cambiar, todo puede mejorar. En el caso humano nuestro. En el caso de Jesús, sabemos muy bien que la pregunta es, ¿y quién es? Pues lo que ya decíamos al principio, ¿dónde lo vamos a conocer? Acercándonos a Él. ¿Dónde lo vamos a conocer? En la oración. ¿Dónde lo vamos a conocer? En la medida que vayamos sobre todo entendiendo su mensaje de ir
Pues mirando la persona, los hechos, los actos, las acciones, y entonces podremos entender cómo en algún momento sobre todo se convierte en una oportunidad de entrar en el corazón de Jesús, entrar en su mensaje de salvación y entrar también en ese proyecto dentro de la iglesia. Porque si no, no lo podemos entender. Podemos mirar todos los defectos que podamos tener como iglesia, podemos mirar todos los defectos que podamos tener como sacerdotes, como cristianos, pero si no entramos, como tú ya decías ahorita en este momento, en el mensaje de Jesús, ¿cuál es? Ámense los unos a los otros. En eso van a entender cómo en algún momento el cristiano es un verdadero seguidor de Jesús. Es lo que Pablo sobre todo decía en algún momento, como de alguna forma él dice, es Cristo quien vive en mí. Él señala de manera muy clara, sobre todo en ese sentido, cuando de alguna forma se presenta él mismo diciendo, es que he hecho esto, esto, esto y esto. Dice, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Es decir, tanto se ha identificado Pablo con Cristo, que en algún momento vive la experiencia de ese amor de Cristo. Y Pablo no era cualquier cosa en carácter, era una gente dura. De hecho lo vemos cuando en el momento del primer martirio, sobre todo de uno de los discípulos, sobre todo del Señor en el primer momento, el primer sacrificio, podemos decirlo así, o el primer martirio con Esteban. ¿Qué le dijo? Simplemente guardó las cosas y apedrélo. Dice, un joven llamado Saulo estaba allí y fue el que estuvo allí, como dice, siendo parte de. Y por otra parte mismo dice, yo soy hijo de fariseos, soy estudié a los pies de Gamaliel, soy romano. Él defendía todas aquellas cosas que en algún momento le servían ¿para qué? Para transmitir el mensaje. Pues bien, Pablo en este momento también defiende la legitimidad de su ministerio en ese sentido, como ya decíamos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es el que sale y sobresale en él. No es su persona. Y él mismo lo dice, no soy yo. Es Cristo quien vive ahora en mí y por lo cual yo transmito este mensaje de la salvación. Y si miramos sus cartas, nos van a llevar de manera maravillosa, sobre todo a ir escuchando esa gran riqueza de Pablo, sobre todo en sus escritos y en el mensaje que va transmitiendo, donde va previniendo a las comunidades, donde va transmitiendo el mensaje de Jesús, donde va enseñando cómo se tiene que vivir. Y esto, dice uno, wow, sí. Todos somos llamados para ser profetas. Todos somos llamados para la conversión. Todos somos llamados para transmitir el mensaje que es uno solo, el de Jesús. Ámense los unos a los otros. Saludos por ahí a todos ustedes, que Dios me los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. A Nazaret, Jesús vino.